identidad ¿de quién? De ciudadanos, ¿no? Que son a través de principios que nos rigen la Constitución Política del Estado. En cuanto a su organización se divide en estructura de poderes, en derechos y obligaciones y en políticas normativas, fiscales y económicas y funciones de los entes públicos. En cuanto a la estructura de los poderes, ¿cuántos poderes prácticamente se maneja o se emplea dentro del territorio de la nación? 3 poderes, licenciado, 3. Ejecutivo, legislativo y judicial. Judicial. ¿Ya? Hoy llamado también, ¿qué se llama? Se ha cambiado, ¿no es verdad? Hoy se llama ¿qué se llama, jóvenes? ¿Poder o órgano? Órgano. Órgano. Legislativo, ejecutivo y judicial. Exactamente. Entonces, son órganos, ¿no es verdad? O, que más antes nosotros lo hemos aprendido con el nombre de poderes. ¿Ya? El Estado es el que organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. En cuanto a su organización, el Estado está fundamentada en la independencia, separación y coordinación y cooperación entre los órganos, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos referimos la estructura de los poderes. ¿Listo? Entonces, cada quien tiene la supremacía en caso del Ejecutivo, es el presidente de la Nación, y así sucesivamente. Ya está de más hablarlo porque prácticamente nosotros debemos conocer como ciudadanos lo que es la estructura de poderes. ¿Listo? ¿Qué más? Los derechos y obligaciones. ¿Qué derechos nosotros tenemos? ¿Cuáles son los derechos fundamental, principal de todo ciudadano? ¿Y cuáles son sus obligaciones según la Constitución Política del Estado, jóvenes? Un derecho sería a la vida, derecho a la vida, a la seguridad. Ya. A la información, a la participación. Derecho al voto, licenciado. Derecho al voto, ¿no? En este caso sería el derecho a elegir y a ser elegido, ¿no es cierto? Entonces prácticamente ¿Y cuál sería nuestra responsabilidad como ciudadanos? ¿Cuál sería su responsabilidad de ustedes? ¿Cuál sería la responsabilidad? Bueno, ¿qué responsabilidad tienen ustedes como ciudadanos? ¿Cuál sería su responsabilidad? Conocer y cumplir lo que dice la Constitución Política del Estado, la ley de... Ya. Bien. ¿Qué más? Pagar impuestos. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿qué más va a aportar? Cumplir las normas, las leyes que emana la Constitución. Cumplirnos, ¿verdad? Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. ¿Qué más? Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, ¿no es cierto? ¿Qué más será nuestra responsabilidad? Trabajar según nuestra capacidad física e intelectual.
Bienísimo. ¿Qué más? ¿Alguien más? También Tributar sería en forma proporcional de acuerdo a la capacidad económica, ¿no?, del ciudadano conforme a la ley, ¿no es cierto? ¿Qué más? dicen ahí entraría conservar el medio ambiente, o sea, cuidarlo, También es nuestro deber, nuestra responsabilidad, ¿sí, no? ¿no es cierto? Preservar, ¿no es verdad? Lo que son el medio ambiente. ¿Qué más? Proteger y defender nuestro patrimonio cultural. ¿O no? Bien, Todo- excelente. ¿Qué más? A ver, ¿cuáles son sus responsabilidades o deberes? Respetar los símbolos patrios, los símbolos Excelente. de patria. Los símbolos patrios, ¿no? De los distintos niveles. ¿No es verdad? ¿Qué más? Para los hombres, los varones, lo elemental, ¿cuál Servicio es? militar. Servicio militar. Prestar el servicio militar de manera obligatoria. ¿Qué más? Tenemos por responsabilidad y deber asistir, alimentar y educar a nuestros hijos e hijas si lo tuviéramos. ¿No es cierto? O también del vecino. ¿Qué dicen, jóvenes? Hola, ¿me escuchan? Dicen, ahí igual Estamos ahí, entraría joven. Sí. defender el territorio, si en caso hubiera una invasión. Claro, está es su deber y es su responsabilidad, ¿no? Proteger, ¿verdad? Y defender, ¿no? Proteger y defender la soberanía y la integridad del territorio boliviano y hacer respetar los símbolos y valores, ¿cierto? También otro deber habíamos dicho nosotros, asistir, alimentar y educar a nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Ya? Entonces, eso serían prácticamente nuestros deberes. Ahora, ¿cuál será la responsabilidad fundamental del Estado? La responsabilidad fundamental del Estado es que prácticamente nos gobiernan, es preservar, desarrollar y proteger y asimismo difundir las culturas existentes del país, ¿cierto? Prácticamente proteger cultura quiere decir que el patrimonio cultural de nuestra nación, ¿no?, tiene que ser de manera inalienable. ¿Qué quiere decir? Que no se puede prescribir, que es imprescriptible. En cuanto a los recursos económicos que regulan por la ley, prácticamente es atender prioritariamente a su conservación, preservación y promoción. ¿Ya? También el Estado garantiza el registro y protección, la restauración, recuperación, ¿no?, y promoción y difusión a lo que es en cuanto al patrimonio cultural. ¿Ya? Entonces, esos son los derechos y obligaciones. Ahora, en cuanto a políticas normativas y fiscales y económicas, aquí prácticamente nos viene, nosotros estamos regulados a través de políticas tributarias, ¿no?, en las cuales nosotros vamos a ser alcanzados, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a las funciones de los entes públicos, eso ya va más lo que es a los funcionarios, ¿no?, de las instituciones prácticamente que el Estado delega, ¿no?, a cada una de sus instituciones. En cuanto a nosotros que vamos a indagar prácticamente es en el área tributaria. En el área tributaria, ¿a quién delega el Estado para recaudar dichos impuestos? ¿A quién? Servicio de Impuestos Nacionales. Ya, ¿con qué otro nombre se conoce el Servicio de Impuestos Nacionales? Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Eso es un ministerio. Es la administración tributaria, ¿no? Con ese otro nombre se conoce administración tributaria, se llama. ¿Ya? Entonces, la administración tributaria tiene
tiene por objetivo que recaudar, ¿no es verdad?, lo que son los impuestos que le pertenecen al Estado. ¿Para qué? Para llevarlo a lo que son al tesoro de la nación, para que solo así pueda el Estado poder sustentarse, ¿no es cierto? Y para que así el Estado pueda progresar, ¿no es cierto? Bien, entonces ya hemos hablado acerca un poco de lo que es las funciones de los entes, en este caso, de la administración tributaria. La administración tributaria también tiene sus responsabilidades, tiene sus deberes, y eso lo vamos a ir indagando más adelante. En cuanto a la constitución política del Estado, están representadas a través de ¿quiénes? De la Asamblea Constituyente. ¿Y quiénes serán las asambleas? ¿A qué llamamos asamblea? ¿Qué será una asamblea constituyente? ¿Quiénes componen una asamblea de jóvenes? He escuchado por ahí Es una reuniones nacionales. en la facultad, ¿no? Vamos a hacer un... Aquí llamamos asamblea. ¿O qué es la asamblea constituyente? Una reunión de representantes. Prácticamente Reunión del gobierno. en la asamblea participan los representantes, quienes representan por departamento, ¿no es cierto? ¿Dónde van a representar? La asamblea constituyente prácticamente es una representación de colegiados, ¿no es verdad? ¿Qué quiere decir? Es una representación de cada departamento, que tiene que la función de poder redactar nuevas y definir lo que son nuevas políticas, ¿cierto? Entonces, que asumen el único objetivo de ¿qué? De hacer cumplir la normativa y hacer escuchado a través de ellos lo que es la ciudadanía, ¿no es verdad? Para que en un futuro, en relación entre gobierno y gobernantes, ¿no?, sea en marcha para lo que es el bien común, ¿no? Entonces, a eso nosotros llamamos la Asamblea Constituyente. Dentro de la Asamblea Constituyente se dividen en dos, originarias y derivadas. ¿Cuándo dice la originaria? Cuando emerge un nuevo Estado, otorgándole una primera constitución. Las derivadas, cuando se derriba órganos ya constituidos, existen un Estado y se cambia la constitución. Básicamente, esto no vamos a entrar más a fondo porque ya es en materia de derecho, ¿ya? Los que van a hacer su segunda carrera, Dios mediante, derecho, lo van a indagar más. En cuanto al Estado, el Estado habíamos hablado, ¿no?, que tiene su poder ejecutivo, ¿ya?, la Asamblea Legislativa, el órgano judicial y el órgano electoral. Aquí nosotros lo conocíamos poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder. Ahora está con órganos. Aquí la única diferencia que nosotros lo hemos cambiado, o lo cambié con el nombre de asamblea. ¿Se entiende? Entonces, esa es la estructura que ustedes deben conocer. Ahora, dice, ¿quiénes administran todo esto? En el Poder Ejecutivo administra el Estado mediante políticas económicas a través de ¿quiénes? De un presidente, y el presidente prácticamente tiene su mano derecha, como se puede decir, que es el vicepresidente. Entre ambos estos dos de acá, prácticamente delegan funciones a través de sus ministerios, ¿no? En lo cual nosotros conocemos los ministros. Entonces, todos estos conforman lo que son el poder ejecutivo. ¿Con cuántos ministerios contamos nosotros hoy en día dentro del poder ejecutivo, jóvenes? ¿Alguien? ¿Cuántos ministerios existen?
17 le dicen. ¿O es no? ¿Qué dicen? Dicen los demás. A ver, tarea para la casa. Anótense. Son Práctico 17 número 1. ministerios. Ya. Práctico número 1. A ver. Rápido se nos va el tiempo, ¿no? Ya. A ver, anótense, a ver, jóvenes. 1. ¿Qué dice el Estado? 2. Lisan, ¿puedes repetir la primera, por favor? Ya. Número 1. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? 2. ¿Cuál es el objetivo del Estado? 3. Dice, ¿lo puedes repetir ¿Cuáles la son dos, por las favor? 2? ¿Cuáles son los objetivos del Estado? ¿Cuál es el objetivo de un Estado sería? ¿Cuál es el objetivo de un Estado? 3. ¿Cuáles son las características de un Estado? ¿Cuáles son las características de un Estado? ¿Ya? 4. ¿Cuántos ministerios, con cuántos ministerios cuenta el Poder Ejecutivo? ¿Y cuáles son? ¿Listo? ¿Qué número nos toca? 5, ¿no? Sí, 5. 6. Ya, 5. ¿Qué es la Cámara qué es la Asamblea Legislativa? ¿Qué es la Asamblea Legislativa? 6. ¿Qué es Cámara de Senadores? 7. ¿Qué es Cámara de Diputados? 8. ¿A qué se llama tribunales de justicia? ¿A qué se llama tribunales de justicia? 9. ¿Qué es el derecho financiero? ¿Qué es el derecho financiero? ¿Qué número nos toca? 10. 10. ¿Qué dicen? 10. ¿Cuáles son las ramas del derecho financiero? ¿Cuáles son las ramas del derecho financiero? Mencione cada una de ellas, ¿no? ¿Cuáles son las ramas de derecho financiero? Me hacen mención y me ponen su concepto de cada uno. Ahí está el derecho presupuestario, el derecho patrimonial, derecho bancario, la economía política, la política económica y el derecho tributario dentro de sus ramas. ¿Listo? La mención y su concepto, ¿no dicen? Sí. ¿Cuáles son las ramas del derecho financiero? ¿Qué número vamos? 10 le dicen. 10. Ya. ¿Qué es el derecho tributario?
¿Qué es el derecho tributario? ¿Ya? ¿Qué conjunto de normas, qué conjunto de normas, qué conjunto de normas establece el derecho tributario? ¿Qué conjunto de normas establece el derecho tributario? ¿En cuántas partes se divide el derecho tributario? ¿En cuántas partes se divide el derecho tributario? Ahí se dividen en dos, que es la general y la especial, ¿ya? Según que van investigando, van a caer hasta el Código Tributario y la Ley 843. ¿Qué número vamos? 14, Licen. 14. 13. Último. Nos toca el Ya, 14. 13, dice. Sí, nos Ya, toca el el 14. último. ¿Cuáles son los principios constitucionales tributarios? ¿Cuáles son los principios constitucionales tributarios? ¿Ya? ¿Cuántas van? En total 14. 14. 14. Sí, dicen. No se van. Ya, Sí, le esas hice, 14. sí. Ya, eso me lo van a presentar para el día. ¿Para qué día? Viernes. Miércoles. Viernes o lunes siguiente. ¿Quién dice para el miércoles? Se va a ganar 10 Bien. puntos adicionales. Los días jueves hasta el mediodía. Ya. A ver, el día viernes le voy a dar hasta el día domingo, hasta el mediodía. Todos me lo van a presentar por Classroom. ¿Ya? Ya, Licen. Acamando, Listen. ¿Hasta cuándo dijo Licen? Para el este domingo. para al el mediodía. domingo 3, perdón, para el domingo 10 de abril, hasta el mediodía. Todos me lo van a subir por Classroom. ¿Ya? A ver, ¿Podemos voy a hacerlo ver, en Word, Listen? ya voy a ver su trabajo de ustedes, por si acaso me tomo el día para leerlos, no me van a hacer el copy-pegue. Léanmelo, den la estructura, ya, a todas sus preguntas. No vayan a hacer como los semestres anteriores, le dan copia y pegue, ni el número, ni el tipo de letra lo cambio. Ya, si no, yo lo voy a pedir a mano después. A ver, voy a finalizar, estoy ahorita con el Zoom gratuito, vuelven a ingresar con el mismo enlace. ¿Listo? Ya, Licen. Ya, Licen. Ya. Ya dicen.
A ver. Pero si veo que no copian en la presencial, lo vamos a hacer virtual. Si es que no copian. Ok, dice Calzadilla. Ya van a pasar el cuestionario al compañero. A ver, la persona que lo tenga completo a sus preguntas lo va a sacar un screenshot o lo manda en fotografía y lo pasa al grupo, ¿ya? Porque ahorita yo me he olvidado hasta qué es lo que le he dictado. Me he inspirado y se los he dictado. Así como si inspira el poeta a escribir su poema, así igualito. Pero esta versión tributaria. Ya está ¿Ya? en el grupo. Ya. Bien, estamos hablando acerca de que se ve lo que estoy compartiendo o no estoy compartiendo. Se ve, ¿no? ¿Sí, licenciado? Entonces, dentro de la Asamblea Legislativa nos representa sobre encima, prácticamente, ¿ustedes han entrado a un consejo? ¿Alguien en la facultad? ¿No? ¿Y cómo han elegido a sus representantes y no son representados? Dicen algunos. O sea, eligen y no son escuchados. ¿Así es? Tienen que decir, no. Estoy aplicando lo que es el derecho que me corresponde, se dice, el derecho constitucional. El reclamar es un derecho, ¿sabían o no? A Sí, ver, licenciado. es un derecho Sí. constitucional. A ver. Bien, en un consejo facultativo está a la cabeza, prácticamente, está un presidente. El presidente prácticamente conforma ¿quién? Un decano o una decana, ¿no es cierto? El 50% de los consejeros son docentes y el otro 50% son estudiantes. Ahí se hace el consejo. Dentro del consejo se debate todo lo que es la parte académica, la aprobación y todo eso. Inclusive hasta su carga horaria, todo, ¿no es verdad? De la misma manera sucede en la Asamblea Legislativa, ¿no? Prácticamente está el vicepresidente, está como el presidente de la Asamblea, ¿ya? Está compuesto por dos cámaras. Antiguamente en Grecia le llamaban la cámara alta y la cámara baja. Así, ¿no es verdad? Entonces, se divide la asamblea en dos partes, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Ya ustedes en su investigación van a indagar acerca de estas cámaras, ¿cierto? Una prácticamente debate, propone y elevan a la Cámara Alta, ¿no es cierto? Entonces, aprueban, en este caso sería ¿quiénes? Los senadores, ¿quiénes serán los que aprueban? ¿Los senadores o los diputados? ¿Los Como senadores? su nombre lo dice, ¿no? Se lo cenan todas las propuestas. Y si les convence, lo aprueban, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Ya? Entonces, los senadores, ¿cierto? Entonces, ahí está, ambas cámaras, la cámara alta y la cámara baja. Entonces, en esta parte hacen las creaciones de las demás leyes, disposiciones, resoluciones, ¿no es cierto? Pero sin salirse de quién, sin salirse de quién, de la Constitución Política del Estado. Reformularizar o cambiar la política del Estado es cambiar prácticamente todo. Estamos hablando desde cuando formuló el decreto supremo el 21060. ¿Quién ha formulado ese decreto, jóvenes? ¿Se acuerdan?
¿No se acuerdan? Bien, jóvenes. Víctor Paz Exen. ¿Quién? Ahí pensé me iban a decir Víctor Paz Extenso. Víctor Paz Estensoro. Paz Extensoro, ¿no es verdad? Prácticamente Sí, este lice. constituyen nuevas políticas económicas dentro del país, ¿no es cierto? Con el objetivo de parar lo que es la crisis que se ha ido heredando antiguamente y así estabilizar lo que son la economía, ¿no es verdad? Prácticamente es un modelo económico que nos permite simplificar la relación entre el funcionamiento de la economía y parte de la economía. Entonces, en este caso somos nosotros, ¿cierto? Entonces tendrían que deshacerse de ella, pero es imposible. Si apenas en el año 52 han paralizado lo que es ¿qué? La crisis. No sé si prácticamente sus abuelos les han comentado. Tenían 1000 bolivianos bajo el colchón y ese 1000 bolivianos ya ya no servía, no tenía el valor ni de 10 centavos. ¿Sabían o no? ¿No sabían? Antes pagaban el jornal en yute. ¿Saben qué es un yute, no? En bolsa negra pagaban. ¿Pueden creer o no? Hasta en sus carretillas Imagínense. llevaban, ¿no es, Licen? Exactamente, llevaban en carretilla. Había harto efectivo, pero era desvalorizado, Sin ¿no es cierto? Sin valor. Lo mismo que le está pasando a Venezuela, de la misma manera. ¿No? Entonces, Creo, para eso Dicen, creo que había billetes de 10.000 bolivianos, creo, si no me equivoco. había de 10.000 bolivianos. Había. Había de 1000, de 10.000, de 20.000, 30.000. ¿No? Y antes se llamaba pesos bolivianos se llamaba. El que consiga un billete de pesos bolivianos va a pasar la materia con 100. ¿Seguro, Lice? Seguro. En Ya serio, les viera Licen, ahí. lo estoy grabando. Ya les viera ahí. Todos meta a buscar sus pesos bolivianos. Hay esos coleccionistas. Ay, no, Nos ¿verdad? vamos por todos los departamentos nos vamos, Licen. Hasta nos hacemos grupos y nos vamos. En la casa de la ¿Verdad, moneda, no? dicen. Sí, sería interesante. Ya, a ver. Sorpréndanme, a ver. Ya. Bien. Y 32. ¿Cómo se va el tiempo, no? Bien, entonces, creación de las leyes, ¿no? Estas crean las leyes, formulan, son aprobadas, son debatidas, ¿verdad? Después viene el órgano judicial. El órgano judicial administra la justicia a través de el Tribunal de Justicia, ¿no? Por aquí prácticamente los abogados están, toda la tropa de abogados, pero eso ya no es de nuestro lado, más nosotros estamos tributariamente. Entonces, el órgano electoral, tenemos la Corte Nacional Electoral, donde por este medio nosotros elegimos a nuestros representantes y son las que administran las elecciones, ¿ya? Después, aquí está, elemento del Estado. ¿Qué compone un Estado? Compone población. ¿Quién será la población? Eres tú y soy yo, él, ella, ellos y ellas. Todos nosotros, ¿verdad? Conformamos lo que son la población. ¿Qué más? Debe existir, para que haya una población debe existir un territorio, ¿no? Existe el territorio y una población, no tenemos un líder, entonces colocamos a nuestro gobernante. ¿Para qué? Para que administre los recursos. De esa manera funciona, ¿no es cierto? Después, ¿cuál es la finalidad? Dice, la finalidad dice todo para un fin social.
¿Se entendió? Esos son los elementos del Estado. Más claro que el agua no puede ser, ¿no? ¿Todo claro? Bien, jóvenes. Es bonita en sí la materia. Se pasa, cuando es bonita, se pasa la hora así como están de cortejos, ¿no? Una hora es un minuto. Un día es como una hora. ¿Será verdad? ¿Qué dicen? Sí, Listen. El tiempo pasa, ¿no? Volando. Mucha camotera eso, pero... Bien, joven, entonces... sí, ¿no? Ahí ya no hay sol, ya no hay viento, no hay lluvia, no hay frío. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será así? No, así me han contado a mí. Bien, joven, entonces, ¿ya tienen su grupo conformado? ¿Están conformando? Sí, Sí, Lisa. Sí, ya, conformen su grupo de a cuánto les dije, 5, ¿no? 5, pásenlo ¿quién era mi secretaria? Lo tengo en la punta de la lengua. Soy yo, Stephanie. Stephanie, pásenlo sus nóminas a Stephanie. El día del control de lectura, cada representante de su grupo les voy a asignar un tema específico. Ustedes tienen que indagar y cada viernes van a exponer. Prácticamente yo les voy a dar temas de exposiciones que van a usar y les va a servir en su posgrado. Ya, ustedes me imagino que la mayoría va a ser tributaria, ¿no es cierto? O alguien va a ser financiero, en finanzas corporativas. ¿Cuál es la machota que va a hacer finanzas? ¿Nadie? ¿Tributaria van a ser toditos? ¿Sí? Ya. ¿Cuál nos Entonces, aconseja, les voy a- Listen? no sé. Yo salí por gestión tributaria. Hice mi maestría en tributaria también. En sí es bonita, sí. Es bonita, sí, el tema de gestión tributaria. Pero sí, aplíquenlo porque van a ver afuera todo lo que es tributaria. ¿No ven? Ya, llevan su posgrado, prepárense. No la flojeen como en pregrado. ¿Cuánto la han flojeado en pregrado? A ver, ¿cuánto es el PPA que tiene acá el más alto? ¿Quién va a salir por excelencia? ¿A 10? No es mi caso. No hay. Paso, dicen, ¿no? ¿Quién va a salir por excelencia? A ver, para que les dé un 100. Nadie. Ah, no, pues me lo quedo los 100 nomás. ¿No? Tiene que ser justificado, sí, pero ni un rojo. ¿Rendimiento? ¿Ah? ¿Sirve por rendimiento? No, no sirve. Excelencia, excelencia. Ya, jóvenes, entonces le voy a pasar la diapositiva al grupo. Ya, organícense. Nos vemos el día miércoles. Siguen adicionando, creo, ¿no? ¿Sí? Hasta el ¿Quién ha 14. adicionado ahora? ¿Quién se ha sumado a la causa? ¿Nadie? Nadie, ¿no? Bien, entonces nos vemos el día miércoles. Que tengan una bonita noche, descansen, no se desvelen. Al cortejo déjenlo para mañana. Primero es dormir. Y a la tóxica también para mañana. O al tóxico, ¿no? ¿Quién se habrá inventado la palabra tóxico? Bien, jóvenes, que Dios me lo bendiga, se cuidan. Chao, chao. Nos vemos, Listen.
Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Buenas Lisa. noches.